Hoy vamos a ver la explicación de procesos, sería de la práctica 4, Administración de Procesos, para Introducción a Sistemas Operativos de la Facultad de Informática. Bien, lo primero que hay que tener en claro es que los procesos son partes de un programa más grande. Es decir, cualquier programa que se tenga que ejecutar en el sistema operativo se va a dividir en procesos y estos van a ser los que vayan a ser ejecutados. Es decir, los que vayan a después dividirse en las distintas instrucciones que la CPU va a tener que ir interpretando y ejecutando. Lo vamos a ver los conceptos de tarea, job y de proceso. Vamos a hacer referencia a lo mismo, por lo menos durante el transcurso de esta explicación. Los procesos se dividen según su historial de ejecución, o sea, según lo que hace falta que tengan que realizar para que terminen su ejecución o cómo se vinieron ejecutando. Se dividen en dos grandes grupos. Los procesos que están ligados a la CPU son CPU bound, se les llama CPU bound, que son aquellos que solamente deben ejecutar ráfagas de CPU, es decir, que todo en el tiempo de su ejecución van a usar tiempo de la CPU. Luego están los de entrada-salida, o ligados a entrada-salida, o IO bound, que son aquellos que van combinando ráfagas de CPU con ráfagas de entrada-salida. Es decir, que después de ejecutarse un tiempo en la CPU van a tener que hacer alguna operación de entrada-salida y para eso van a tener que abandonar la CPU. Bien, para hacer una diferencia más visible, podemos decir que un programa es estático, por ejemplo, o sea, no va cambiando una vez que está escrito. Lo único que hay que hacer es compilarlo y, en el caso de que sea un programa compilado, y ejecutarlo. Reside en disco y no tiene un program counter, o sea, no hay que, la CPU no tiene que ir viendo a qué instrucción se quedó el programa para seguir ejecutándolo, y existe desde que se edita hasta que se borra. En cambio, un proceso es dinámico, se puede cargar y descargar de la memoria, se le puede asignar tiempo de CPU para que se ejecute, se le puede sacar la CPU para darle tiempo de CPU a otro proceso. Por eso tiene que tener program counter para saber en qué instrucción se quedó la CPU en el último ciclo de ejecución. Y su ciclo de vida comprende desde que se ejecuta hasta que termina. Y reside en memoria RAM, no está en disco. Para que los procesos mantengan sus datos, sus variables internas, para que conserven su contexto, que quiere decir, por ejemplo, el program counter, que sería en qué instrucción se quedó la CPU para seguir ejecutándolo, el identificador del proceso o el process ID, el estado en que se quedó la ejecución, si está corriendo o está listo para ser ejecutado o está esperando por una entrada-salida, la prioridad, entre otros datos importantes del proceso. Se creó una estructura, o sea, se planificó en la arquitectura del sistema operativo una estructura que se llama PCB, o el bloque del control del proceso, o Process Control Block, que contiene básicamente la información necesaria y mínima del proceso para poder seguir siendo ejecutado o para que termine su ejecución. Es lo primero que se crea cuando se realiza un fork, es decir, cuando un proceso padre crea un proceso hijo, y es lo último que se desaloca o que se borra cuando el proceso termina definitivamente. No cuando sale de la CPU por alguna interrupción, sino porque haya terminado de ejecutarse en su totalidad. Los procesos tienen distintos estados a medida que se van ejecutando, lo que hace que sean más sencillos de gestionar y de administrar. Cuando un proceso padre crea un proceso hijo, entra en un estado de new o de nuevo, en donde va a haber un planificador, un algoritmo de planificación que va a tener que determinar si existe las
el contexto, si existe la posibilidad de cargar ese proceso en memoria, de admitirlo en la cola de listos, en la cola ready, como se puede ver en el gráfico. Luego de ser admitido en memoria, si es que había la memoria suficiente para ese nuevo proceso, va a quedar esperando y compitiendo en memoria RAM, en memoria principal, hasta que otro planificador lo va a seleccionar como candidato para ser despachado hacia el estado de running, que sería asignarle tiempo de CPU para que se empiece a ejecutar. Un proceso podría terminar su ejecución en una sola ráfaga de ejecución, o podría, por alguna razón de alguna interrupción o que se le acabó el tiempo de ejecución, volver al estado ready y seguir compitiendo por CPU desde la memoria RAM, desde la memoria principal. O lo que podría suceder también, que desde el estado running el proceso deba esperar por otro evento que tiene que accionar otro proceso, o tiene que esperar por alguna entrada-salida. Entonces tiene que ir a un estado de bloqueo. Ese estado de bloqueo puede estar tanto en la memoria principal, la memoria RAM, o podría estar en la swap, dependiendo de las necesidades de ir liberando la memoria o no que tengan los planificadores y los administradores de memoria. Ese proceso va a estar bloqueado esperando un evento, y si ese evento ocurre podría volver a competir por memoria RAM para competir por CPU, o podría pasarse a suspendido, lo cual se sacaría de la swap y tendría que ser reactivado para volver por otro planificador para poder volver a competir por CPU desde la memoria RAM, desde el estado ready. Todas estas planificaciones o todas estas administraciones las hacen unos algoritmos, unos procesos específicos del sistema operativo que se llaman planificadores, o en inglés schedulers, que son la clave de la multiprogramación. Son los que van a tener que decidir, dependiendo de los recursos que haya disponibles, si se pueden cargar procesos a memoria, procesos nuevos a memoria RAM, y cuáles de ellos que estén ya cargados a memoria RAM se van a poder ejecutar y en qué orden y con qué prioridad. Básicamente están diseñados de la manera apropiada para cumplir las metas básicas de mayor tiempo de respuesta, quiero decir menor tiempo de respuesta de los procesos, mayor rendimiento de la CPU. La CPU no tiene que quedar nunca sin estar ejecutando, sin estar trabajando, lo que haría un uso eficiente del procesador. Existen tres tipos de planificadores para planificar los procesos, para administrar los procesos, que serían el planificador a largo plazo o el Long Time Scheduler, que su trabajo es admitir nuevos procesos a memoria, o sea, controla el grado de multiprogramación. Lo que va a hacer es seleccionar de los procesos nuevos, del estado nuevo, cuáles pueden o cuáles son los que tienen la prioridad o es urgente que se carguen en memoria RAM. Después está el Medium Term Scheduler, o Scheduler de planificador de término medio, que son los que realizan el swapping, que sería el intercambio entre el disco y la memoria, entre el área de swap del disco y la memoria RAM, cuando el sistema operativo lo necesite. Este lo que hace es disminuir el grado de multiprogramación, es decir, quitar procesos de la memoria RAM y ponerlos en swap, en disco, para tener la posibilidad de liberar la memoria y admitir otros procesos desde el Long Term Scheduler. El Short Term Scheduler, o el planificador de corto plazo, lo que hace, su objetivo sería determinar cuáles procesos de los que están en ready, en estado listos en memoria RAM, van a pasar a ejecutarse, van a pasar al estado de ejecución, a running. Como se puede ver en el gráfico, acá están los distintos schedulers y entre qué estados participan. Fíjense que
Medium Term Scheduler está de la parte que tiene que ver con el bloqueo o la suspensión de los procesos, que significa que están en la swap. Y también están entre ready suspendido y ready. También estaba listo para ser ejecutado, pero estaba suspendido, estaba en la swap. Y el Medium Term Scheduler tiene que pasarlos a memoria RAM, al estado ready. Después en New, un Long Term Scheduler podría decidir si lo puede cargar a memoria RAM directamente o si lo tiene que cargar en la memoria swap, la memoria secundaria, digamos, la memoria secundaria de la parte del disco, la parte de la swap. Después el Short Term Scheduler es el que se encarga de pasarlos de ready a running. El nombre de los schedulers refiere a cada cuánto se ejecutan, cuál es la velocidad o la frecuencia en la que estos se ejecutan. El Short Term Scheduler es el que más se tiene que ejecutar, es el que se ejecuta con más frecuencia. El Medium Term Scheduler es el siguiente. Y el Long Term Scheduler es el que se ejecuta con menos frecuencia. Como pueden ver, el estado de pasar de listo en memoria principal, en memoria RAM, a corriendo o viceversa, de corriendo a de nuevo ready, se hace con mucha más frecuencia que procesos nuevos que deban ser admitidos en memoria RAM o en swap. Los procesos, como les venía diciendo, una vez que están en estado new, en la cola de new, y el Long Term Scheduler los admite y los encola en una nueva cola de listos, de procesos listos. Dentro de esta cola los procesos van a esperar, van a competir por el procesador, para que el Short Term Scheduler los seleccione, dependiendo del algoritmo de planificación que se utilice o de los distintos algoritmos de planificación que se utilicen. Cuando un proceso está ejecutándose o está en la cola de listos, puede pasar a otras colas, por ejemplo la cola de listo pero suspendido en swap, o bloqueado, o esperando por un evento, esperando por una entrada-salida. Las colas de entrada-salida son muy similares a las colas de listo. Van a tener que estar esperando para la terminación de otro proceso en la ejecución de una entrada-salida, para poder utilizar esa entrada-salida y poder ejecutarse ahí. Luego de terminar, fíjense cómo luego de terminar su estado en cualquiera de las colas, van a terminar volviendo irremediablemente a la cola de ready. O sea, jamás el proceso va derecho a ejecutarse al estado running. Siempre tiene que estar antes en memoria para que esté listo, y siempre tiene que competir por la CPU en la cola del estado listo, de ready. Los procesos tienen distintos tiempos en su ciclo de vida. Por ejemplo, el tiempo de retorno, que es el tiempo que transcurre entre el proceso que llega al sistema hasta que completa su ejecución. Este es todo el tiempo de vida del proceso. Desde que llega desde que se crea, desde que el proceso padre lo crea en el estado new, hasta que se admite en memoria y se termina su ejecución. O sea, desde ready, desde new ready hasta terminated. Después está el tiempo de espera. Este es el tiempo en el que todavía no fue admitido en la memoria, que está... Disculpen. El tiempo de espera es el tiempo que estuvo esperando en la cola de ready en la memoria, y está esperando que sea seleccionado por el Short Term Scheduler para ser ejecutado. Sería el tiempo total, tiempo de retorno, menos el tiempo de CPU. Sería el tiempo de vida total desde que se cargó la memoria RAM hasta que terminó, menos el tiempo en que se estuvo ejecutando. Ese sería el tiempo en el que no se estuvo ejecutando, en el que estuvo esperando para ser seleccionado para ser ejecutado. Luego están los promedios de estos dos tiempos, que son importantes de obtener para
para saber si para un esquema de procesos, para un lote de procesos, me conviene usar un algoritmo de planificación u otro algoritmo de planificación. Los procesos también se pueden dividir. En realidad los procesos no. Las planificaciones, los algoritmos se pueden dividir entre apropiativos y no apropiativos. Los algoritmos no apropiativos, una vez que un proceso está en estado de ejecución, continúa hasta que termina o se bloquea por algún evento. Es decir, una vez que se selecciona un proceso y se empieza a ejecutar y está en estado running, va a quedarse en estado running y ningún otro evento de que llegue otro proceso con más prioridad o con características que el algoritmo lo tenga que seleccionar para ejecutarlo, no lo va a poder sacar, se va a ejecutar hasta el final o hasta que le llegue un evento de entrada-salida del proceso, o sea que el proceso no pueda terminar si no atiende una entrada-salida antes. Entonces ahí sí abandonaría la CPU, si no, se ejecutaría hasta el final. Luego están los procesos, los algoritmos apropiativos, los algoritmos de planificación apropiativos, en el cual el proceso en ejecución, o sea, un proceso que fue seleccionado por el Short Time Scheduler y está en estado de running, en estado de ejecución, podría llegar a ser interrumpido por otro proceso y llevado a la cola de listos. Esto produce mucha interacción entre los procesos que se están ejecutando y tienen que terminar su ejecución de repente y volver a la cola de listos. O sea, produce que se tenga que calcular que se esté desperdiciando la CPU haciendo el cambio de contexto, que es cuando un proceso tiene que ser cargado en la CPU desde la memoria para que sea leída su PCB, obtenido su contexto y que se siga ejecutando. Pero mejora el servicio porque no va a haber procesos que nunca se ejecuten por sus características, o sea que tengan un deadlock, una starvation, una inanición, que la CPU nunca les dé, o sea que tarde mucho la CPU en darles un tiempo para ser ejecutados. De los algoritmos más comunes que se van a ver en la práctica, el primero es el algoritmo FIFO, que responde a una lógica de first come first serve, o el primero en llegar es el primero en ejecutarse, en servirse, que lo que hace es que cuando llega un proceso, cuando hay que elegir un proceso para ejecutar, se selecciona el que esté hace más tiempo, o sea, el primero que haya llegado a la cola de ready. Este algoritmo no favorece a ningún tipo de proceso, ya que se van a ir ejecutando a medida que lleguen, pero por su naturaleza, y eso después a medida que vayan haciendo la práctica se van a ir dando cuenta, podríamos decir que los CPU bound, o sea, los procesos CPU bound, terminan al comenzar su primera ráfaga. ¿Qué quiere decir esto? Los CPU bound, como este algoritmo es no apropiativo, un proceso CPU bound en general tiene ráfagas de CPU muy largas y este algoritmo lo va a seleccionar y se va a ejecutar hasta el final. O sea, no va a tener que irse por ninguna razón y va a hacer su ráfaga, sin importar lo larga que sea. Su ráfaga de CPU la va a ejecutar en su totalidad en la primera selección, la primera vez que el Short Time Scheduler lo seleccione para ser ejecutado. Sin embargo, los entrada-salida tienen distintas ráfagas de CPU, porque van a tener que cortarlas con alguna petición de entrada-salida que tengan en el medio. Por lo tanto, un first come first serve los va a seleccionar, se van a ejecutar hasta necesitar salir de la CPU para gestionar su entrada-salida, y cuando terminen de ejecutar su entrada-salida van a tener que volver a cargarse en la cola de ready, en la cola de listos en memoria RAM, por lo cual van a tener que esperar otra vez. Entonces no estaría beneficiando a este tipo de procesos de entrada-salida, el algoritmo first come first serve. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería una
un ejercicio de First-Come-First-Serve, del algoritmo First-Come-First-Serve, en el cual tenemos 4 procesos con sus distintas llegadas. Las llegadas lo que marcan es en qué medida de tiempo, qué quantum va a terminar llegando el proceso. Siempre empezamos con la medida, con el tiempo 0, en el que llega el proceso 1, y se va a tener que ejecutar 9 unidades de tiempo. La columna de prioridad, por lo menos por ahora, no la vamos a necesitar, ya que este algoritmo no utiliza este dato. Esta es otro tipo de notación que se usa para, por ejemplo, el programa Cuplánif, pero es básicamente lo mismo. Después está el algoritmo SJF o Shortest Job First, es decir, el proceso más chico primero, el más corto primero. Es otro algoritmo no apropiativo, es una política no apropiativa que selecciona el proceso con la ráfaga más corta. O sea, de todos los procesos que estén encolados en memoria, que estén en ready, esperando por ser ejecutados, por ser seleccionados, el Short Term Scheduler se va a basar en este algoritmo de planificación para elegir de todos esos que estén en memoria cuáles tienen ráfagas más cortas para seleccionarlos para que se ejecuten. Los procesos cortos se colocan delante de los procesos largos, o sea, tienen ventaja. Por lo tanto, los procesos largos pueden sufrir inanición. Imagínense que si tenemos muchos procesos cortos y llega un proceso largo, recuerden que todo el tiempo están llegando procesos a medida que se van ejecutando, se van cargando nuevos procesos en la memoria. Si se cargan procesos largos y también se cargan procesos cortos, siempre se van a terminar eligiendo los procesos cortos y los procesos largos van a quedar siempre al fondo de la cola de listos y no se van a seleccionar nunca si siguen llegando procesos cortos. Por lo tanto, se pueden sufrir inanición los procesos largos, que serían los CPU bound. Este algoritmo no estaría beneficiando los procesos CPU bound y podría estar beneficiando a los de entrada-salida. Bien. Luego está el algoritmo de round robin, que es una política basada en un reloj, en una cola circular, que tiene una característica, una variable nueva, que es el quantum. Un quantum que es una medida que determina cuánto tiempo podrá usar el procesador cada proceso. Es decir, esta Q, este quantum va a estar, es un dato extra que puede estar tanto del lado del proceso como del lado del planificador, dependiendo del tipo que sea. Y lo que va a hacer es marcarle a cada proceso o a todos cuántos tiempos de CPU van a poder ejecutarse al momento de ser seleccionados por el Short Time Scheduler y pasar al estado running. Si nuestro quantum es pequeño, va a haber muchos context switch, o sea, va a estar mucho tiempo la CPU haciendo cambio de contexto, cargando, guardando el contexto de un proceso que debe sacar de la CPU y cargando el contexto de un proceso nuevo. Y eso genera overhead, que significa que estamos más tiempo haciendo todo este mecanismo de cargar los procesos que está realmente ejecutando los procesos que estoy cargando. En cambio, si el quantum es muy grande, lo que puede pasar, esto es para que lo pensaran, pero lo que puede pasar es que si yo tengo un quantum mucho más grande que lo que los procesos en realidad van a necesitar de CPU para ejecutarse, lo que estoy generando es el primer algoritmo, First-Come-First-Serve, ya que jamás se va a acabar el quantum antes de que el proceso termine. Entonces no me estaría sirviendo este algoritmo, es como que no estoy haciendo nada con el quantum. Cuando un proceso es expulsado de la CPU, gracias a que se terminó su tiempo, se terminó el quantum, es colocado otra vez al final de la cola de ready queue, o sea, al final de la cola de ready, y se selecciona otro proceso. O sea que cuando
se selecciona un proceso, se ejecuta una cantidad de unidades de tiempo, que son los quantums, supongamos 4 unidades de tiempo, y cuando se le terminan esas 4 unidades, o si termina el proceso, se va. Si termina el proceso, se retira, se acaba el proceso. Pero si se termina el quantum, esos 4 quantum que le asignamos, tiene que volver a la cola de listos para volver a competir por CPU. En el algoritmo round robin, como les venía diciendo, está el contador que indica las unidades de CPU en las que el proceso se ejecutó. Cuando llega a 0 este quantum, el proceso es expulsado y se carga otro proceso que esté en la cola de listos en memoria. El contador puede ser global o puede ser local, puede estar en cada uno de los procesos, en la PCB de cada proceso. Existen dos variantes con respecto al valor inicial del contador cuando un proceso es asignado a la CPU. Tenemos el round robin de timer variable y el round robin de timer fijo. En el round robin de timer variable, el contador se inicializa en Q, o sea, por ejemplo 4 o 3, cada vez que un proceso es asignado a la CPU. Es decir, cada vez que un proceso entra al estado running, se le pone el contador máximo, se le pone el quantum original. Es el más común y es el que utiliza el simulador cuPlanif que se ve en la cátedra. El algoritmo de round robin de timer fijo, el contador se inicializa en Q, o sea, se inicializa en su valor original, cuando su valor llega a 0. No cuando un proceso es cargado, es seleccionado para ejecutarse, sino cuando llega a 0. Lo que quiere decir es que si un proceso deja al contador Q en 1, o sea, si el contador lo tenemos en 4 y el proceso hizo 3 tiempos de ejecución y se tuvo que ir a entender una entrada-salida o terminó completamente, el quantum quedaría en 1, por lo cual el siguiente proceso va a ser seleccionado por el short time scheduler y cargado en CPU para ejecutarse, se tendría que ejecutar una sola vez. Ahí el contador llegaría a 0 y tendría que ser expulsado. Esto se puede ver como que el quantum está compartido entre los procesos y no está en la PCB, no es interno a cada uno, sino que está del lado del planificador, es compartido. Acá tenemos unos ejemplos visuales de timer variable y timer fijo, como les decía. Si tenemos un round robin con quantum 4, al ejecutarse el proceso 2, en el primer gráfico de arriba, se ejecuta los 4 tiempos. En el caso de que el proceso 1 se haya ido a entrada-salida. O sea, el proceso 1 se ejecuta 2 quantum, se va a entrada-salida, el contador vuelve a 4, porque es cargado el proceso 2, y se ejecutan 4 tiempos más. En cambio, en el timer fijo, tenemos quantum de 4, el proceso 1 usa 2 de esos 4, quedan 2, se va a entrada-salida, y el proceso 2 es seleccionado para ejecutarse y tiene que completar los 2 quantum que les quedaba. Y luego salir, porque llegó a 0. Luego tenemos un algoritmo con uso de prioridades, donde cada proceso tiene un valor que representa su prioridad. Era la columna que habíamos visto al principio. A menor valor de prioridad, mayor es la prioridad, o sea, más importante es, más probable de que sea seleccionado para ser ejecutado. Y se selecciona el proceso de mayor prioridad de los que se encuentra en la red de Kiwi. O sea, siempre las características para seleccionar a los procesos tienen que estar cargados en memoria, tienen que estar listos, o sea, tienen que haber llegado. En general se suele
usar una cola distinta para cada nivel de prioridad, por una cuestión de performance y de orden. Y los procesos de baja prioridad pueden sufrir inanición. Es decir, si yo tengo 3 colas con 3 prioridades distintas, la cola 1, 2 y 3, si se me cargan todo el tiempo procesos en la cola 1, o sea, siempre que el algoritmo tenga que seleccionar para ejecutar, va a agarrar de la cola de más arriba, es decir, de la cola 1. Si no hay nada en la cola 1, si no hay ningún proceso encolado en la cola 1, lo va a sacar de la cola 2, y así. Entonces, si yo tengo procesos en la cola 3, por ejemplo, que tienen muy poca prioridad por sus características, y me llegan procesos todo el tiempo en la cola 1, los procesos de la cola 3 no se van a ejecutar nunca, o sea, van a sufrir starvation. Una solución es permitir un proceso cambiar su prioridad durante su ciclo de vida. Esto se conoce como aging o como penalty, en donde un proceso que se está ejecutando mucho, que está siendo seleccionado todo el tiempo por estar en las colas superiores de mayor prioridad, puede ser penalizado y ser bajado a las colas inferiores para dar la oportunidad a otros. También existen técnicas como el burbujeo, donde pasa lo contrario, un proceso que hace mucho tiempo que no se ejecuta, porque está en la cola más abajo, en la cola 3, se le sube la prioridad, sube para arriba, a la cola 2 o la cola 1 para tener posibilidad de por lo menos ejecutarse alguna vez y no morir de inanición. Estos algoritmos de prioridades podrían ser apropiativos o no. Acá tenemos el gráfico con las distintas colas de los distintos niveles, en donde siempre se toma de la primera cola, se ejecuta. En el caso de tener que ir a esperar un evento, se va a la cola de bloqueados. Es una cola común para todos, o una cola por tipo de dispositivo de entrada-salida. Y luego deben volver a ser admitidos y volver a la cola que les sea asignada. En el caso de que hayan subido de prioridad, se irán en una cola de más alta prioridad. En el caso de haber sido penalizados, volverán a encolarse en una cola de menor prioridad. Por último tenemos el algoritmo SRTF, o Shortest Remaining Time First, que es una versión apropiativa del SJF. Es igual, se va a seleccionar los procesos con menor tiempo de CPU, cuya ráfaga CPU será la siguiente ráfaga CPU será la menor, no necesariamente la ráfaga total de CPU, sino la siguiente, pero es un algoritmo apropiativo, lo que significa que si yo estoy ejecutando un algoritmo, si yo estoy ejecutando un proceso y se está siendo ejecutado y otro sale de entrada a salida y su siguiente ráfaga CPU es menor al proceso que yo estoy ejecutando, me lo va a sacar y van a seleccionar al nuevo con menor ráfaga de CPU para que termine, para que se ejecute. Este tipo de procesos claramente benefician este tipo de algoritmo, quiero decir, benefician a los procesos CPU IO bound, ya que las naturalezas del IO bound es tener ráfagas de CPU muy cortas, ya que en el medio de cada una de estas ráfagas de CPU van a tener que ir a atender entrada-salida. Bien, los procesos, como estuvimos viendo, en su ciclo de vida van a tener que hacer uso de CPU y van a tener que hacer operaciones de entrada-salida. Para los procesos que tengan que realizar entrada-salida, se les va a asignar una cola de espera para cada uno de los distintos dispositivos que haya. Y va a haber un planificador por cada una de esas colas. Es decir, si yo tengo que esperar por el dispositivo 1 o por el recurso 1, voy a tener que ir a la cola del recurso 1. En cambio, si después otro proceso, mientras yo estoy esperando en la cola del recurso 1, tiene que ejecutar el recurso 2 y no hay nadie en la cola del recurso 2, lo puedo utilizar. Se
puede ejecutar. Se considera que la entrada-salida es independiente de la CPU, ya que lo maneja el DMA u otros dispositivos de hardware como el PCI, etc. Cosas que se vieron en la materia de arquitectura. Por lo tanto, se pueden hacer ráfagas de CPU y de operaciones de entrada-salida en simultáneo. Es decir, cuando un proceso se va a hacer entrada-salida o se va a encolar en una cola de entrada-salida, la CPU queda liberada para que se le asigne y se seleccione otro proceso para mantenerla ocupada. Cuando un proceso empata con otro en la cola de listos, por sus características, vamos a considerar algunos criterios de desempate. O sea, por el orden de aplicación, el orden de llegada del proceso, cuál llegó antes, no por su PID, sino por haber llegado antes a la cola de listos. Si los procesos llegaron al mismo tiempo, lo vamos a considerar por el PID de los procesos, por su PID menor, su Process ID más chico. Y por lo menos en la cátedra vamos a mantener siempre esta misma política de desempate. Acá tenemos un ejemplo de una tabla en el cual tenemos 3 procesos con sus llegadas, las ráfagas de CPU que deben realizar y las distintas entradas-salida que tienen. La entrada-salida se puede leer como nombre del recurso, el instante en donde lo va a tener que hacer, donde va a tener que ir a ejecutar la entrada-salida y la duración de esa entrada-salida. Es decir, en un caso común de first come first serve, primero llegaría el proceso 1, ejecutaría 3 ráfagas de CPU y tendría que su cuarta ráfaga ya tendría que ser de entrada-salida, ya que después de 3 ráfagas de 3 instantes de este mismo proceso va a tener que ir a atender la entrada-salida R1, el recurso 1, durante 2 tiempos. Mientras se esté ejecutando este recurso 1 con el proceso 1, se podría ejecutar el proceso 2 en CPU. Podría estar haciendo su ráfaga de 4 tiempos de CPU. Acá tenemos un ejemplo con un recurso compartido. Si se fijan en el ejemplo anterior, el proceso 2 debe realizar en su instante 2, tiene que encolarse en la cola del recurso 2 o utilizar el recurso 2. En cambio, en este ejemplo con recurso compartido, como lo va a estar usando al recurso 1, lo va a estar usando el proceso 1, el proceso 2 va a tener que encolarse en la cola de ese recurso y esperar a que el proceso 1 termine para recién ejecutarse en ese recurso. En esquemas actuales se usan schedulers con colas multinivel, que es la combinación de los algoritmos vistos. La cola de listos, la ready queue, es dividida en varias colas, similar a las prioridades, en donde los procesos se colocan en las colas según una clasificación que el sistema operativo necesite realizar. Cada cola posee un propio algoritmo de planificación. Imagínense como las distintas colas de prioridades, la cola 1, 2 y 3, pero que cada una cumpla un criterio de algoritmo de planificación distinto. Por ejemplo, la cola 1 es first come first serve, la 2 es round robin, de timer variable con quantum 2, y la última es shorter short first, por ejemplo. Esto genera una planificación horizontal, y a su vez existe un algoritmo que planifica esas colas, que es la planificación vertical. También entra el concepto de retroalimentación, que tiene que ver con los procesos que pueden cambiar de una cola a la otra, que pueden subir o bajar de prioridad, dependiendo si se está ejecutando muy seguido, no le está dando oportunidad a otros procesos de ejecutarse, o si se está sufriendo inanición, porque hace mucho que no es seleccionado para ejecutarse. Este es un gráfico de distintas colas multinivel, donde la de mayor prioridad tiene que ver con todos los procesos del sistema, incluso los mismos schedulers y el dispatcher y el loader, que son otros demonios que se utilizan para cargar
En el caso del loader es el encargado de cargar los procesos de new a ready, los que son seleccionados por long term scheduler. El loader los carga a la memoria y el dispatcher es el encargado de cargar el contexto nuevo para la CPU desde ready, desde memoria. Los seleccionados por long term scheduler son despachados, sus contextos son despachados a CPU por el dispatcher. Tanto los schedulers como estos módulos son procesos del sistema, tienen la prioridad más alta. Después tenemos procesos interactivos de edición, procesos batch y los procesos de los usuarios, o procesos de más baja prioridad. Y claramente los de más alta prioridad son aquellos de planificación o aquellos que el sistema necesita para continuar funcionando correctamente. Acá tenemos un ejemplo de colas multinivel, donde tenemos la cola 0 con un round robin con quantum 8, la cola 1 que se planifica con un round robin de quantum 16 y la cola 2 que se planifica con un first come first serve. Después tenemos distintos criterios para la planificación entre colas. Por ejemplo, los procesos que ingresan a Q0, si no utilizan los 8 quantums, entonces son bajados a la Q1. Esto claramente beneficia a los CPU bound porque tienen ráfagas muy largas. Luego para la cola Q1, el comportamiento similar a Q0, si no se usan los 16, se bajará a la cola Q2, en donde se tomarán a medida que van llegando, es un first come first serve. Nos quedaría algo así. El proceso entraría en la primera cola de planificación y si usa los 8 quantums, se quedaría en esa cola. Pero si no los usa, se bajaría a la cola 16 y así sucesivamente. Esto claramente beneficia a los CPU bound y podría generar inanición de los procesos ligados a entrada-salida, los IO bound. Si es que llegan todo el tiempo procesos de, por ejemplo, quantum 8, o sea, procesos de CPU bound. En general, la planificación de CPU es más compleja cuando hay muchas CPUs, o sea, cuando tenemos muchos procesadores. Este enfoque fue implementado inicialmente en mainframes y luego en PC, el enfoque de planificación con múltiples multiprocesadores. La carga se divide entre distintas CPUs, logrando capacidades de procesamiento mayores, o sea, se realiza el mismo esquema que estuvimos viendo, pero dividiéndose la carga entre los N procesadores. Y si un procesador falla o se tiene que ser usado para algo específico, para otro proceso específico, el resto de los procesadores toman las tareas que éste tendría que realizar. Tenemos criterios de la planificación con múltiples procesadores, como la planificación temporal, qué proceso va a hacer y durante cuánto tiempo se va a estar ejecutando. Vamos a seleccionar un procesador para ese caso específico. Tenemos la planificación espacial, que va a depender en cuál de los procesadores vamos a ejecutar. Tenemos dos tipos de planificación espacial. Tenemos el de huella, que va a ser el estado que el proceso va dejando en la caché de un procesador, o sea, a medida que se va cargando el contexto de un proceso en la caché de un procesador, vamos a pensar que lo ideal va a ser que ese proceso se siga ejecutando en ese procesador, ya que tiene su contexto ya cacheado. Por lo tanto, si tenemos que sacarlo de ese procesador y tenemos que volverlo a meter a ejecución, lo ideal sería que vuelva a ese mismo procesador. También tenemos un concepto de planificación espacial por afinidad, que es que un proceso prefiere a un procesador específico para ejecutarse por alguna característica que el procesador tenga. Por ejemplo, procesadores de GPU que tengan que resolver procesamiento específico de gráficos, entonces un proceso que tiene que ver con gráficos va a elegir a los procesadores de GPU. Luego tenemos una asignación de procesos
a un procesador que puede ser estática o dinámica. En la estática existe una afinidad de un proceso a una CPU, o sea, no se puede cambiar nunca eso, o sea, tenemos un lote de procesos, va a estar enganchado, va a estar relacionado a un procesador específico por su afinidad, y eso no se puede modificar. Y después tenemos la dinámica, en donde la carga se comparte y se realiza un balanceo de carga entre los procesadores, pueden ir cambiando. La política de múltiples procesadores puede ser de tiempo compartido o de espacio compartido. En el tiempo compartido se puede considerar una cola global o una cola a cada procesador, en donde se van compartiendo a medida que se van ejecutando y se van siendo seleccionados para salir de la ejecución. Se van generando un procesamiento en concurrente. Y en el espacio compartido se dividen en grupos, lo que serían los hilos, y en particiones de procesos. Luego tenemos las clasificaciones por tipos de procesadores. Tenemos los procesadores homogéneos, donde todas las CPUs son iguales. Por ejemplo, no tenemos GPU. No existen ventajas físicas de un procesador con respecto al resto. Después tenemos procesadores heterogéneos, en donde hay procesadores específicos para ciertas tareas. En este caso, cada procesador tiene su propia cola, su propio reloj y su propio algoritmo de planificación para mejorar la performance y no mezclar los procesos que convienen ser ejecutados en un procesador específico y que terminen siendo ejecutados por cualquier otro. Después hay otros tipos de clasificaciones, como los procesadores débilmente acoplados. Cada CPU tiene su propia memoria principal y sus canales. O sea, son completamente... están desacoplados, digamos. O sea, no comparte nada con el resto de los procesadores. Después tenemos los fuertemente acoplados, que comparten memoria y canales. Y los especializados, que son uno más procesadores principales de uso general y otros de uso específico. Y eso sería la explicación práctica de administración y planificación de procesos.